El Ministerio de Curación, capítulo 9. Enseñar y curar. Grabación 926. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Pues realmente, hermanos queridos, cada línea de este libro es una confrontación, es un desafío para un servidor. Yo pienso que no podría fatigarme de estar diciéndole al pueblo en esta hora, y cada vez que tengamos la oportunidad de participar al respecto, de la necesidad que tenemos de estudiar este libro bajo oración, la dirección del Espíritu Santo, y hacernos sensibles, pues, como instrumentos a través de los cuales el Señor va a revelar a este mundo su gracia maravillosa. En esta hora final, ¿no? Cuando realmente el mundo sigue aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Tenemos nosotros, pues, realmente una respuesta para los clamores de la humanidad, ¿la tenemos? Tenemos nosotros en Cristo como un planteamiento para la desgracia que vive el hombre moderno. Somos un pueblo a la vanguardia. Cada una de estas frases han ido brotando a manera, después de cada una de los capítulos que hemos estado leyendo y estudiando, y siento que son realmente las mismas reflexiones a las cuales tendríamos que asistir y las mismas recomendaciones que tendríamos que atender en la mañana de hoy al estudiar, enseñar y curar. Pero antes de abrir las líneas y las páginas que conciernen a este capítulo, vamos a pedir la dirección de Dios. Agradecidos de todo corazón, amado Padre, por la vida, agradecidos por tu palabra, por el mensaje que nos has confiado y por tanta gracia que has derramado en torno a nuestra vida, oh Señor, que nos ha hecho el vivir enteramente deseable. Gracias porque sabemos que todo esto proviene de tus manos y de tu corazón amante. Y permítenos concluir en esta oración una reflexión que brota de nuestras entrañas. ¿Qué sería de nosotros sin ti? Vemos el mundo asolado, destruido, y nosotros no hemos corrido la misma suerte sencillamente por la gracia y la misericordia del Señor. Permítenos entonces hacernos eco de tus clamores, de tus deseos, de tu voluntad, Padre, para que podamos llevar un bálsamo y un alivio a esta humanidad doliente. Háblanos en esta hora al abrir tu palabra y quédate con nosotros en este momento. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. De la página 99, vamos a leer algunas líneas del capítulo Enseñar y curar. Cuando Cristo envió a los 12 para que hicieran su primera gira de evangelización, les hizo un encargo. Está en Mateo 10, 7 y 8. Les dijo: yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Consolida esta invitación de la siguiente manera: de gracia recibisteis, dad de gracia. Bueno, esta última apreciación que se encuentra en el versículo 8 de Mateo 10 ya debería confrontarnos, ¿no? La razón por la cual Él envió a los discípulos y obviamente nos envía a nosotros. ¿Cuál es la razón? Una de las tantas razones, pienso que esta encierra todas las demás. Él dice allí: si de gracia hemos recibido, pues hagamos partícipes a otros de esa gracia. Esto más o menos está envuelto en lo que aparece en Mateo 7:12, lo que conocemos como la regla de oro. Si hemos sido nosotros beneficiarios de una gracia que no merecíamos, pues entonces es lógico apenas, es elemental que brote del corazón nuestro el deseo
de dar a otros a conocer también las mismas mieles y los mismos sabores agradables que el Señor nos ha estado prodigando. El siguiente párrafo dice así: a los 70, primero habló de los 12, ahora habla de los 70. A los 70 que mandó más tarde les dijo: en cualquier ciudad donde entrareis y os recibieren, y hace la misma recomendación: sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles: se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso está en Lucas 10, 8 y 9. Sigue diciendo el párrafo: la presencia y el poder de Cristo los acompañaron. Y a instancias de Lucas 10, 17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Primero los 12, posteriormente los 70. Pero después de la ascensión de Cristo, esa obra siguió adelante. Se repitieron las escenas del ministerio de Jesús. Y de Hechos 5, la iglesia apostólica dice: aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Bueno, a mí me da la impresión cuando leo estos pasajes que ha habido algo así como un cambio en la naturaleza de este evangelio del reino que Dios nos ha dado a gustar a nosotros. Pareciera que en cierto sentido, yo no sé, se está haciendo alguna diferencia, y es una diferencia notable, pero no dentro del aspecto positivo, sino al contrario, pues siento tener que decirlo de esa manera, porque es que realmente las congregaciones de hoy nos hemos contentado con muy poco. Es decir, participar de la liturgia, participar de la congregación. Pareciera, hermanos queridos, que lo único que a nosotros nos convoca es el culto. En este sentido tenemos un culto sabático. El cristianismo de otras denominaciones tienen un culto dominical. Entonces pareciera que el culto es lo que absorbe el interés, la atención y la presencia de la gente. Y podemos creer de una manera equivocada que de alguna manera la vida espiritual está en eso. Pero yo me permitiría decirles a ustedes, sin descubrir nada nuevo hoy, que sin este ingrediente, el cual se nos está recordando en este capítulo que estamos estudiando hoy, sin ese ingrediente, el ingrediente es la herramienta de la evangelización, la vida espiritual de la iglesia va a degenerar, va a morir. En el deseo de toda la gente dice que la fe se va a empañar y se va a desvanecer, y el amor también se va a debilitar. Es decir, todos los fundamentos de la experiencia cristiana van a ser profundamente socavados si no se comporta dentro de nuestras experiencias espirituales la herramienta de la evangelización, porque el evangelio en su esencia es precisamente eso: un corazón lleno de amor que se abre ante el desgraciado, ante el pecador, ante el que ha experimentado el mal y el que ha sido mordido por la serpiente. Apenas pecó Eva y apenas pecaron Adán y Eva, inmediatamente una efusión de gracia sanadora saltó del corazón de Dios sobre este mundo. Y el lastre del pecado hoy por hoy nosotros lo vemos. Las consecuencias del mal están delante de nosotros. Realmente nos golpean, nos tienen consternados. Y es justa y sencillamente esta una de las razones más poderosas que debiera estar invitando, motivando, estimulando, incentivando, acicateando, catalizando el ánimo de la iglesia, para poder entonces en las manos de Dios ayudarle al Señor a aliviar un poco el dolor y las miserias de este mundo. Mis hermanos queridos, donde el Señor ha hecho una presencia personal en el corazón
inmediatamente el individuo se abre ante esta experiencia y posibilidad maravillosa de ser un colaborador con el Señor en esta obra. El Señor levantó su iglesia en este mundo, es cierto, para facilitar la relación entre los seres humanos dentro de los diferentes credos y denominaciones, dentro del mensaje de verdad que ellos tienen. Entonces la iglesia es un organismo facilitador. La iglesia es un organismo que propende a mantener las relaciones sanas. La iglesia en este sentido es el vehículo a través del cual el Señor quiere que la unidad se fomente y la fraternidad se estimule y los hechos de amor recíprocamente puedan aparecer como uno de los ingredientes que más le puede hablar a gritos de que el Espíritu Santo ha comenzado a hacer una obra de regeneración en los individuos. Así que el ente que Dios escogió en este mundo para facilitar y proveer todas estas gracias es sencillamente la iglesia. Yo en alguna oportunidad me atreví a decir que si la iglesia había fallado en este aspecto, ahora en esta fase final, el Señor había levantado aquellas instituciones de vida comunitaria llamadas tal vez fundación, donde los estandartes de la verdad han tratado de mantenerse en alto, donde la vida comunitaria nos ha comprometido a todos a vivir en una función permanente los unos de los otros, y donde hemos estado aprendiendo y se nos ha enseñado que vivir en solitario es una miseria y es la destrucción espiritual, moral y en todo sentido del individuo, que donde el ser humano no forma parte de ese conglomerado. Recuerden que Dios creó al ser como un ser social. Dios hizo al hombre como un ser social, sociable, y por esa razón dijo desde el comienzo, no es bueno que el hombre esté solo. Si en algún sitio se prueba nuestra fe, si en algún sitio recibimos confrontaciones, si en algún lugar nosotros realmente logramos tener el pulso y el termómetro de la experiencia espiritual que estamos teniendo, es en aquel sitio donde compartimos las experiencias con los demás, porque esto de aglutinar y congeniar diversos caracteres requiere un elemento y una obra sobrenatural, y los que logren hacerse partícipes en este sentido habrán dado un paso muy firme y muy hacia arriba, considero esto. De manera que ante la defección de una iglesia, simple y sencillamente por haberse anquilosada en la experiencia semanal de la liturgia, surgen o han surgido en estos lugares las hermosas experiencias de la vida comunitaria, donde un planteamiento educativo diferente está tratando, apreciados hermanos, de preparar familias jóvenes de ambos sexos y personas para que puedan entonces adiestrarse en el manejo apropiado de todos los elementos que Dios nos ha revelado en su palabra y ser así entonces una luz para el mundo. Y para los hermanos que me escuchan en esta hora y que de pronto tienen la oportunidad de participar en este tipo de experiencias, yo quisiera, pues a instancias de lo que hemos estado estudiando en este libro y en este capítulo, sugerirles que juntamente con los programas que tienen para preparar médicos misioneros, debería estructurarse dentro del mismo o incluirse dentro de la propuesta en este sentido una clase de evangelismo. Eso es algo que nos urge poder preparar a nuestros jóvenes y a nuestras personas en lo que es el evangelismo. Y diría yo más bien no tanto el evangelismo de las grandes masas, ¿no? El evangelismo público, como se le llama, sino más bien ese evangelismo personal, porque hay dos tipos de evangelismo: el que hace el evangelista delante de una gran congregación, pero el que usted y yo podemos hacer puerta a puerta, casa a casa,
porque yo creo que a pesar de que otros credos y confesiones de fe, con el respeto que me merecen, han desprestigiado un poco este trabajo puerta a puerta y casa a casa, y también los diferendos que existen en estos conflictos religiosos están haciendo más y más complicadas y difíciles las entradas a los hogares. Bueno, nosotros todavía tenemos una gran responsabilidad y el cielo no ha desistido de enseñarnos y amonestarnos a nosotros para que sigamos haciendo esa obra. En el libro de evangelismo, justamente Elena White tiene algunos apartes donde se sostiene el evangelismo puerta a puerta y casa a casa. Pero ¿en qué aspecto nosotros deberíamos marcar diferencia? ¿En qué sentido nosotros deberíamos estar presentando algo completamente diferente? Bueno, este libro nos está revelando la manera de trabajar mejor en este aspecto. ¿Qué hizo el Señor? El primer modelo que tenemos es Él. Él es el primer referente. Él lo es todo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Cuando pasaba por las aldeas, ¿qué sensación quedaba? Cuando iba por los caminos, cuando se encontraba con las multitudes, ahí habilitaba un santuario, pero allí también habilitaba un hospital, una clínica, un centro de salud. El Evangelio de Jesús era completo, traía sanidad al alma, pero también al cuerpo. Y esa es la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos con estos elementos que nos está revelando cada día. En este libro maravilloso nosotros deberíamos estar incluyendo herramientas sólidas y convincentes para poder entonces hacer un trabajo distinto que lo que otros han desprestigiado y han hecho caer en la desvaloración. Puede levantarse si el misionero debidamente educado, instruido, con un buen manejo, un manejo concienzudo de las herramientas que no lo elevan al sitial del médico de bata blanca, sino de simplemente un colaborador del Señor y un instrumento de sus manos, un hombre dispuesto para el servicio abnegado, sin esperar nada a cambio, y que lo único que hay en su corazón es el deseo de beneficiar a los demás. Los artificiales muros de separación se caerían y las vallas que nos han impedido llegar a la humanidad despejarían, una vez quitadas, el camino para que mediante el servicio, con manos extendidas, llenas de amor y de devoción por las almas, como lo hizo Jesús, serían la garantía, hermanos, sería la presentación, serían el mejor recurso para hallar la gracia delante de los hombres. En otras palabras, uno como misionero no se puede reservar absolutamente nada. En la página 386, segundo párrafo, primera línea, capítulo Previsiones de la Cruz, deseado de todas las gentes que ya estudiamos y analizamos, dice una cosa que todavía sigue dando vuelta en mi cabeza. A este misionero que por gracia de Dios fue escogido para esa labor. Y abro un paréntesis antes de decir la declaración para decirles, qué hermosa obra, hermanos. Y cuando luego tienes un lugar a donde ir a recogerte. Yo acabo de llegar a casa después de varios días ausente. Aquí pierdo la posibilidad de la internet y del WhatsApp. Quedo casi completamente desconectado. Pero todavía en días de verano, el verdor, ¿verdad?, el ambiente, el trinar de las aves. Anoche dormí plácidamente, hermanos, agradecidos al Señor porque tuve donde recostar la cabeza cuando otros no lo tienen. Y entonces viene uno de esas experiencias donde tal vez el Espíritu Santo nos elevó a una experiencia de vibración con los hermanos, una cierta vibra brotó en el corazón por pura misericordia del Señor, y regresa uno a recargar las baterías, a reencaucharse y a tener simplemente como ideal en el corazón y como visión, mis hermanos, hacer partícipes a otros de todas estas bendiciones y revelaciones que Dios nos ha confiado. ¡Qué trabajo tan hermoso, hermanos! ¡Qué trabajo
tan gratificante ver a un alma que llora y luego sonríe. Yo creo que podría decirles, para refrendar eso antes de la línea del deseado, lo siguiente. Estoy en el paréntesis. Tuve la oportunidad de hablar con una hermana del Ecuador en el congreso que se celebró en la Fundación Vida Superior. Después de algunos momentos de reflexión que tuvimos y todo, fue dirigida por una chica ante las instancias de un servidor, una mujer que habla poco, muy callada. Yo la notaba que miraba profundamente, muy atenta a los cultos, pero luego ensimismada, y casi que en un mutismo que era difícil penetrar. Pero maravillados cielos, hermanos, fue dirigida hasta las instancias de un servidor, y no porque yo sea alguien, no porque sea más, sino por pura gracia de Dios. Y me abrió el corazón, y lloró, me contó su historia, me dijo, pero hoy he encontrado esperanza. La volví a ver el día siguiente y le dije, hermana, su rostro luce mejor, bendito sea Jesús de Nazaret. Y me dijo, hermano, he sido de vuelta a la vida y a la esperanza. Y antes de partir de ese lugar estreché su mano y le dije, hermana, la voy a tener en mi óptica, en mi recuerdo y en mis oraciones. Y yo sé que van a venir momentos desalentadores, pero por favor, no suelte sus manos de las del Señor. Créanme, al ver ese cambio en la expresión del rostro, que no puede mentir porque se acompaña de una mirada donde un toque divino ha hecho su presencia, las gratificaciones para el obrero y para el misionero exceden a nuestra comprensión. Y yo estoy seguro que tienen repercusiones para todo lo de la vida de un hombre. Al punto, hermanos, al punto que logramos hacer de nuestra religión una constante en esta declaración del apóstol Pablo en Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Hermanos de las fundaciones, necesitamos estructurar nuestro programa que eduque jóvenes, que eduque familias, que eduque a los hermanos para que puedan hacer un trabajo como el cielo lo ha revelado para esta última hora, y deberíamos tener ideas claras y concretas sobre la metodología evangelizadora que hemos de utilizar para que lo convencional no se siga imponiendo en nuestras prácticas. Ha hecho su patrón. Nosotros creemos que es entrar a un hogar, abrir la Biblia, orar, cantar y luego despedirnos. ¿Y eso es todo lo que hay que hacer? Eso fue lo que nos dejó la tradición. Y para mí eso es obsoleto. Eso es caduco. Ante las revelaciones que nos hacen estos libros, ante esta luz que brota del corazón de Dios, estoy seguro, hermanos, que el misionero tiene que hacer algo más. Y se le exige, pero el que está lleno del amor de Dios quiere pagar el precio, porque siente una profunda simpatía como la de su maestro por las almas. Enseñar y curar nos dice que a los discípulos se les encomendó eso, y hay unos aspectos distintivos ahí, no solamente en un estudio bíblico, no solamente prediquen, ahora sanen, enseñen, y ustedes verán los efectos. A los 70 lo mismo. Está diciendo este párrafo de la página 99, que la Iglesia Apostólica se distinguió por lo mismo, y es tal vez una de las iglesias que no tiene reproche. Era la iglesia. Alguien dijo alguna vez, Leroy Efrún justamente dijo en su libro La venida del Consolador, que a ese libro Hechos no se le deberían llamar los Hechos de los Apóstoles, sino más bien los Hechos del Espíritu Santo. Pero qué cosa debe ser el basamento de la experiencia del misionero. ¿Qué cosa debería presentarse, mis hermanos, antes de mirar en esta mañana, si el tiempo nos permite, ¿no? Antes de mirar en la página 102, algunos aspectos de la metodología que el Señor nos ha revelado, porque este capítulo de alguna manera nos está dando elementos para que desarrollemos una metodología como la que el cielo ha revelado y la que el cielo aprueba, y pueda tener éxito nuestro trabajo. Entonces, antes de llegar a eso,
me permito entonces recordar que hay una cosa que debe estar a la base del asunto. Este debe ser el basamento. Ustedes dirán, sí, la presencia del Señor, el amor por las almas, claro, deseado de todas las gentes. Página 386, capítulo Previsiones de la Cruz. Ya ese título me dice mucho. Primera línea del segundo párrafo. Dice, el amor por las almas por las cuales Cristo murió nos impone, nos exige, nos manda crucificar el yo, hermanos. Si no hay esa experiencia de muerte al yo, nosotros no servimos para esta obra. Y déjeme decirle que es condición, esa es la condición. Pero una vez la condición comienza a presentarse por la ayuda del Señor, una vez bajo esta condición, el ser humano se proyecta como ser sociable, que no puede vivir más en solitario, que entiende que la soledad es muerte y es ruina espiritual, y que desatender este clamor de Dios debilitará la fe y empañará el amor, y entiende que la vida misma de la iglesia consiste en eso, según el deseado de todas las gentes. Ahora, a medida que se proyecta y toca a los enfermos con sus manos, orando, llevando los recursos del cielo, implorándoles que no se envenenen más, diciéndoles que cambien su estilo de vida, y luego sumándose, si quiere ver que la moralidad de esos lugares que son destinatarios de su esfuerzo misionero y evangelístico, se eleve la moralidad en los mismos, y por lo menos la humanidad pueda encontrar un paliativo, si no la cura, para su dolor, tanto físico como moral. Hermanos, ese dolor emocional que se esconde en los vicios, ese dolor emocional que se esconde en las adicciones, ese dolor emocional que se esconde en la anorexia, ese dolor emocional que se esconde en la bulimia, en los deseos de suicidarse, ese dolor emocional que tiene la humanidad. ¿Cómo podría el misionero enfrentarlo y atacarlo a la raíz, con éxito? ¿Cómo? Si no es dando todo de sí mismo, si no es teniendo el mismo amor de su maestro, si no es, hermanos, pregunto, implementando las mismas herramientas, la misma metodología que él hizo. Si no nos ceñimos a eso, nuestra obra será un fracaso. Y luego este misionero, que es en todo sentido polifacético, yo diría más bien supernumerario, es capaz de entrar a una cocina y hablarles a ellos previamente de que el placer está en la sustitución y no en la eliminación. El misionero no le quitará las cosas a la gente, y mucho menos utilizará la fuerza. El misionero que ha sido enseñado por Cristo no puede hacer una cosa de esas. Eso es un error. No irá contra los valores de la gente, aun cuando sea un hombre que está dispuesto a hacerlo todo, tendrá cuidado, mucho cuidado, de no ir a dañar la mente de las personas utilizando este tipo de recursos. Justamente antes de continuar adelante, la página 114 arriba dice, poca utilidad tiene el intento de reformar a los demás atacando de frente lo que consideremos malos hábitos suyos. Dice, poca utilidad tiene, así trabajó el maestro. Al ofrecerle el agua de vida, la mujer dice aquí, nunca menospreció el pozo de Jacob. Así que ese misionero sabe que es una herramienta poco útil y hasta mortal el tratar de atacar los valores de las personas, y como tiene tanto amor por ellas y ha comenzado a crucificar el yo, pues se niega y ve el relicario, los crucifijos, qué sé yo no sé hermanos, estoy apenas hablando, yo no sé, y él siente un profundo respeto por las personas y sabe cómo divorciar al alma de esas cosas externas.
Y para él cobra más valor el individuo, la persona, el ente, aquel que puede ser trasladado a la imagen de Dios y a un campo de utilidad vasto, un eslabón de esa cadena interminable y luego a un candidato al reino de los cielos, un alma arrebatada de Satanás. Y no se pone a enredarse en esos asuntos menores. Él sabe que tiene poca utilidad el intento de reformar a los demás, página 114, repito, atacando de frente lo que consideremos malos hábitos suyos. Dice Elena White, tal proceder resulta a menudo más perjudicial que benéfico. Entonces, ahora entra la cocina, ¿verdad? Estamos diciendo eso. Y les habla desde el punto de vista más positivo del mensaje. Ojo con eso, ojo con eso. Estas son herramientas evangelísticas, ojo. Hay que presentar el mensaje desde el punto de vista más positivo. Por ejemplo, si tienes que hablar de la proteína, de los aminoácidos, y no te vas a enredar con cuestiones metabólicas, sino simple y sencillamente con lo sencillo del asunto que puede iluminar e ilustrar a la gente. Entonces tú no le vas a hablar mal de la proteína de origen animal, de los cárnicos, lácteos, huevos, queso, etcétera, etcétera. No hablarás mal de eso, sino que más bien el hombre enchufado con Dios hace una cosa. Voy a presentar la proteína vegetal, por ejemplo, de soya. La otra vez ASA, una institución con sede en México, sacó un material, tremendo material, bien presentado, científico. Yo tuve ese material en mis manos, hablando de los beneficios de la soya, hablando de los aspectos nutricionales de la soya, hablando de los componentes medicinales de la soya. Ahí estaba hablando, hermanos, del daixein, del genisein, de las isoflavonas. Bueno, eso era una cosa, todavía recuerdo eso. Yo iba por esos hogares cuando estaba en Fundación Vida Superior, y ¿saben qué hacía? Cogía el video, ponía un televisor, porque en ese tiempo era así, ahora se utilizan otros recursos técnicos, pero ahí estaba el cassette ese, lo metía al televisor, cargaba mi equipo y mi ayudante para esas cosas, y si tenía un retroproyector lo presentamos a la pared, sino en el televisor de ellos, y me gustaba más ampliado para que vieran y con buen volumen, para que nada del ruido externo les quitara la apreciación. Y aun cuando había mucho de técnico y de científico en el video, yo estaba seguro que el mensaje quedaba. Luego la Fundación Vida Superior sacó el suyo para tratar de bajarle un poco, el ritmo al que tenía ASA, porque era muy técnico, y lo puso al nivel, y me paseé por todos esos lugares hablando de los beneficios de la soya. Consecuentemente, me acompañé siempre de un grupo de trabajo, especialmente de señoritas preparadas para enseñarle a la gente a sacar los derivados de los vegetales que tienen que ver con fuentes nutricionales, con grupos orgánicos o biocompuestos como la proteína y los aminoácidos. Y presentaba eso desde el punto de vista positivo, las bondades de la soya, sus agentes antioxidantes, las isoflavonas, el genixein, el daixein, los inhibidores de las proteasas, todo lo que tiene que ver, hermanos, con esa cosa que previene el cáncer. Y aún para los pacientes nefróticos, la proteína de la soya, les decía, hace que no se pierda tanta albúmina en la orina, porque es típico de ello, y le tienen que reducir la ingesta proteica, pero la información decía que con la proteína de soya, no. Y nunca me enredé a hablarle mal de la carne ni del puerco, porque entendí por experiencia propia que el individuo lleva eso arraigado en su ser. El gen, hermano, el genoma, la información genética codificada en el ADN, que está en el núcleo de la célula y en los cromosomas. Eso que nosotros desconocemos tal vez, que tal vez en teoría asistimos medianamente o elementalmente a ello, pero eso que tiene tanta incidencia sobre la vida práctica del individuo, el reflejo y el resultado de lo que éste es, en esencia lo que el individuo es.
está siendo afectado fuertemente por los componentes nutricionales que le damos, porque el alimento le habla al gen. ¿Cómo podemos ser regenerados cuando no comemos en el programa de Dios de Génesis 1:29? ¿Cómo elevar la moralidad de la gente cuando no les enseñamos a ser temperantes? Cuando no tenemos principios de salud concretos desarrollados desde nuestra propia experiencia personal para luego ilustrárselas a ellos y decirles todo el daño que está haciendo la manera como el hombre vive. ¿Se abrirían las puertas? ¿Se acabarían los prejuicios? ¿Terminaríamos con los tabúes? Y todo ese desprestigio en el cual ha caído el trabajo, casa a casa y puerta a puerta, lo veríamos desmoronarse, porque si la presencia de Jesús fue una realidad, en sus discípulos también lo será. Hallarás gracia delante de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová, hermano. Fíate de Jehová. Insisto, crucifixión del yo por las almas, empapado del amor de Dios, impregnado del deseo de servir a la humanidad, de elevarla, de colaborar con eso. 1000 veces no, hermanos. No es solamente dar un estudio bíblico, y no lo estoy excluyendo, pero esa manera ortodoxa y tradicional de hacer nuestras apariciones ante la gente tiene que ser reevaluada hoy, tiene que ser revisada, y usted y yo tenemos que llegar a ser reformadores, aunque Elena White, deploro decirlo y recordarlo ahora, dijo que esos reformadores ya no existían. Los portandartes de la antigüedad estaban desapareciendo del escenario. ¿Cómo quisiera Dios que hoy usted y yo nos levantáramos para eso? Y que tal vez allá, hermano, allá donde hay un ministerio de vida comunitaria, yo conozco algunos nombres, pero no voy a atrever a decírmelos. Quiero que todo esto llegue a donde tiene que llegar, así que omito nombres, pero allá donde hay un programa de preparación de las personas para que trabajen en favor de la comunidad, como lo está enseñando el Ministerio de Curación y como entendemos que brotó del corazón de nuestro Padre Celestial, y juntamente con eso, una instrucción sistemática, cuidadosa, hermanos, cuidadosa, aunque tenga cierto aire de mesura, pues, para ponerla al alcance de todos, pero una instrucción en este sentido de evangelismo que nos dé nuevos criterios y nos permita acercarnos a las herramientas que Dios ha implementado para que el trabajo sea exitoso, tiene que ser una novedad y tiene que acarrear, hermanos, traer consigo el éxito. Insisto, preparemos la gente, brindemos los cursos, pregonemos sobre esto. Todo esto me permite decir, eduquemos, instruyamos, no menosprecie la instrucción. En la instrucción hay sabiduría, recuerden, hermanos, Proverbios. La sabiduría clama, hermanos. Dios halló a su pueblo en yermo de horrible soledad y en tierra desierto, y lo trajo, lo puso sobre su seno amoroso y lo instruyó. Y de Mateo 4, como 3 veces se repite esa declaración, Jesús iba por todas esas tierras, enseñando, predicando el evangelio del reino y sanando al pueblo de toda enfermedad. ¿Quieres tener criterios evangelísticos apropiados? ¿Quieres tener dispositivos que te permitan acercarte a la gente para optimizar los resultados y los esfuerzos traigan realmente un resultado como el cielo espera? ¿Queremos aproximarnos a la experiencia del Pentecostés? ¿Queremos que los resultados sean de esa magnitud, de ese carácter y de esa valía y de esa talla? Pues no nos divorciemos de lo que el Señor nos está revelando aquí. Apreciados hermanos, página 102.
Página 102, escuchen lo que dice. Aquí escribí en el libro, ¿no? A un lado, al margen izquierdo, métodos. Y he tratado de sacar del capítulo algunos. Vamos a ver si el tiempo me permite eso. Primero, página 102, penúltimo párrafo. El mundo necesita hoy lo que necesitaba 1900 años atrás. Esto es una revelación de Cristo. De paso les digo, ¿no? Aquí, una revelación de Cristo, el misionero que entra a un hogar y no está muy apurado por el tiempo. Yo discrepo, hermanos, yo discrepo. Yo realmente soy un escéptico de esas visitas misioneras que tienen la limitante tiempo. Para mí eso no existe. Y para mí, si entro a un hogar, y no espero que esto sea ley, ni sea un modelo, pero si entro a un hogar y no logro abrir la Biblia siquiera, no logro abrir la Biblia, sino tal vez en los momentos finales de la reunión, después de haber agotado mucho tiempo, pero si escucho acerca del dolor emocional que tiene la gente, de sus traumas, de sus abusos, de toda la flagelación a la cual la ha sometido este mundo malvado, el diablo, y los veo llorar, y luego tomo sus manos y eleo una oración, y luego les digo, por ejemplo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y luego le digo, Jehová, el Creador, el ser omnipotente, el que tiene la última palabra, Él tiene la respuesta. Tomemos su mano y pidamos la presencia divina. Para mí allí hubo un estudio bíblico, cristocéntrico, que está llevando a las almas a la fuente solucionadora de los problemas. No es una apología acerca de textos bíblicos, ni de estudios sistemáticos de la doctrina, que pueden llenar de información a la gente, y no puedo negar que eso tiene su lugar. Entiéndanme, por favor, no puedo negarlo, pero la humanidad está guardando otra cosa. Y debemos asomarnos por la puerta de entrada, por donde es. Y esto trae mucho alivio a las personas. Aquí esta nota está diciendo, ir a dar un estudio bíblico, tener la limitante del tiempo. El mundo necesita hoy lo que necesitaba 1900 años atrás. Esto es una revelación de Cristo, dice. Se requiere una gran obra de reforma, ¿sí? Una gran obra de reforma. Y solo mediante la gracia del Señor podrá realizarse esa obra de restauración física, mental y espiritual. Luego dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Cómo se acercó Jesús a la gente? Dice más adelante, ¿cómo? ¿Cómo nos acercamos nosotros al pueblo? ¿Cómo nos acercamos a la gente en necesidad? Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Repito, el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Luego registra, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, lógico, obvio, se ganaba su confianza. Luego entonces les decía, seguidme. ¿Hay algo del yo en nosotros? Nos va a costar. Perderemos de vista la idea de que la gloria de Dios consiste en dar. El misionero tiene que darse hasta ser gastado. Visité una hermanita en Ciudad de Popayán, misionera todo el tiempo, mujer de esto, limpia, enferma ahora afectada. Y dijo, me miro a mí misma, echo una mirada a mi historial, hago un retroceso a lo que ha sido mi vida y digo hoy gracias al Señor porque me he gastado en esto.
hay que sacar del pecunio, hay que sacar de lo que más nos gusta, hay que ponerlo todo sobre el altar, hay que abrirse ante la necesidad de la gente. El cielo no escatimó ni se ahorró nada, ningún elemento que fuese para nuestra salvación. Y hombres y mujeres llenos de Dios no podrán sino tener la misma vibración que la de su Maestro. Acercarse a la gente como quien desea, servirles, hacerles un infinito bien, no buscando nada, mostrando simpatía, atendiendo a sus necesidades, ganándose su confianza. Y entonces les decía, seguidme. Voy rapidito ahora, página 103, segunda. En casi todas las poblaciones hay muchos que escuchan la predicación de la palabra, ni asisten a ningún servicio religioso. Estamos dentro de los métodos, recuerden. Para que conozcan el Evangelio, hay que ir a sus casas. Muchas veces la atención prestada a sus necesidades físicas, aquí hay otra herramienta, hermanos, es la única manera de llegar a ellos. Los enfermeros misioneros que cuidan a los enfermos y alivian la miseria de los pobres encontrarán muchas oportunidades para orar con ellos, leerles la palabra de Dios y hablarles del Salvador. Pueden orar con los desamparados que no tienen fuerza de voluntad para dominar los apetitos degradados por las pasiones. Pero no olviden, para elevar la moralidad hay que cambiar los hábitos físicos de las personas. Esto es un abanico de posibilidades que se abren, no una sola herramienta. Es tan amplio y generoso como versátil es Él. Y se puede llevar un rayo de esperanza a los vencidos y desalentados. Su amor abnegado, manifestado en actos de bondad desinteresada, ayudará a esos dolientes a creer en el amor de Cristo. Quiero leerles una más, página 104. Muchos no tienen fe en Dios, han perdido la confianza en el hombre, pero saben apreciar los actos de simpatía y de auxilio. Cuando ven a alguien que sin el aliciente de las alabanzas ni esperanza de recompensa en esta tierra, va a sus casas para asistir a los enfermos, ojo, dar de comer a los hambrientos, ¿qué es la gloria de Dios según Isaías 63 y 58? ¿Qué es la gloria de Dios según el deseo de todas las gentes, primer capítulo? Asistir a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los tristes y encaminarlos a todos con ternura hacia aquel de cuyo amor y compasión el obrero humano es el mensajero. Cuando ven todo eso, su corazón se conmueve, brota el agradecimiento, se enciende en la fe y ven que Dios cuida de ellos y así quedan preparados para oír la palabra divina. Número 4, de la página 104, último párrafo. Los obreros evangélicos deben ser también capaces de dar instrucción acerca de los principios del sano vivir. Hay enfermedades en toda parte y las más de ellas podrían evitarse si se prestara atención a las leyes de la salud. Este hombre debe estar preparado para eso, o esta mujer. La gente necesita comprobar la relación que hay entre los principios que rigen la salud y su bienestar tanto en esta vida como en la venidera. Necesitan comprender la responsabilidad que le incumbe con referencia al cuerpo dispuesto por su Creador como morada suya. En la página 105, todo obrero evangélico, todo hermano, debe comprender que la enseñanza de los principios que rigen la salud forma parte de la tarea que se le ha señalado. Esta obra es muy necesaria y el mundo la espera. Llevo 4. Alcancé a sacar como 5 o 6. Quiero que ustedes vuelvan a estudiar el capítulo y las deriven. El tiempo concluye. Nos urge esto, nos urge. Yo llevé muchachos agricultores para hacer huertas, señoritas para enseñar salud y nutrición y prácticas de cocina y para atender enfermos. Íbamos a domicilio.
sin dinero y sin precio. La fundación proveía todo, el vehículo, los recursos humanos, los recursos materiales. A la gente no podíamos entrar bajo esos atenuantes, hermanos. Íbamos dándolo todo. Y la gloria de Dios nos acompañó y nos protegió. Yo sé que algún día los resultados se verán. Por favor, hermanos, por favor, ideemos un plan, organicemos algo para enseñar estas herramientas evangelísticas y estos modelos de salud que hacen diferencia. 2 promesas y concluyo. La primera, 2 promesas. Una del conflicto de los siglos y la otra de la Biblia. Conflicto de los siglos. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra, se realizarán milagros, los enfermos sanarán, signos y prodigios seguirán a los creyentes. Conflicto de los siglos, página 670. Y esta que me encanta, de Josué capítulo 1. Siempre vimos en Josué capítulo 1, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, sí. Y repite eso como 2 o 3 veces, ¿verdad? Y eso está en el versículo 6, eso está en el versículo 7, y tal vez en el versículo 9, y los jóvenes repiten eso. Pero se nos olvidó que el resultado de eso, y tal vez estos textos han quedado prolongados de esta manera, y la promesa se cumplirá. Es una promesa, es un resultado. Yo no sé si una condición, pero aquí me permito leerla. Versículo 5 de Josué 1, termino. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor nos ayude a hacernos eco. El Señor nos ayude a hacernos partícipes. El Señor nos ayude a ser en sus manos la respuesta a las desgracias de esta humanidad. Oh Jehová, oí tu palabra y temí. Dios guarde a cada uno en esta hora. Adelante, pastor. Bien, primera pregunta. La hermana hace mención de la congregación que ella frecuenta y visita, donde ha podido palpar pues que los hermanos tienen como base de su régimen alimentario la ingesta cárnica. Inclusive habla que de las salidas, pues lo que hay es un banqueteo al respecto, ¿no? Pregunta ella, ¿seguimos? ¿Insistimos? ¿Debemos seguir agotando esfuerzos para enseñarles, para educarles, para darles cursos, instrucción, o debemos irnos a otro lado donde haya necesidad? A mí me parece que esta respuesta se puede considerar desde 2 puntos de vista. El primero, vamos a pedirle a Dios que nos dé la capacidad de ver lo que no se ve. Eso es bien difícil, pero estoy seguro que la gracia del Señor nos puede trasladar a la experiencia de ver lo que no se ve. Entonces no vemos la carne en el plato, tal vez no me refiero a eso, sino que vemos detrás de ello a una persona con una gran necesidad, con un profundo vacío, con un dolor, muy pero muy fiel a sus convicciones, a sus patrones, y que no ha podido encontrar una oferta plausible en el Evangelio. Eso despertaría mucho más nuestras simpatías y hasta dolor traería, porque nos haría considerar que realmente la gente está esperando el contraste.
Entonces, número 2, le pediríamos a Dios que nos ayudara mientras estamos ahí en ese lugar, ¿no? A no movernos, mientras Dios no nos dé una impresión y mediante los giros de su providencia no nos indique que hay que avanzar. Entonces nos quedamos ahí de tal manera que nuestra vida pueda presentar en todo sentido el contraste. Somos mucho más mesurados, mucho más sobrios, mucho más profundos, mucho más cariñosos, tal vez más amorosos, más dispuestos al servicio. Consideramos al hombre en su necesidad y no los factores que lo envuelven y que revelan sus conductas, y no caemos en la experiencia de ser solamente conductistas, sino que ahora miramos la necesidad del hombre, como vio Jesús a la mujer samaritana, a Nicodemo y a la mujer de Magdalá, ¿no? Cómo los vio como seres, como personas. Entonces tal vez necesitamos un poquitito de eso para no ver lo que se ve. Y es verdad, hay momentos en los cuales, ¿no? Este sería el último aspecto, hay momentos en los cuales, hermana, yo pienso que uno podría ya agotar, digamos, todo y decir, ya he hecho mi trabajo aquí, pero yo le diría que eso tiene que ser una impresión que el Espíritu le dé. Eso tiene que venir bajo la convicción que Dios le da. Jesús, dice el deseo de toda la gente, nunca desmayó ni se desalentó. Y sus seguidores deberían tener también una fe del mismo tipo, dice ella, perdurable. Entonces que Él nos dé a nosotros el talante de no desmayar, de ver todo en esperanza como nos ha considerado y como de este mundo, de tener la paciencia de los santos y de entender que nos tiene en ese lugar con una misión y para hacer un sacrificio. Y cuando haya que hacer lo que Él hacía, que donde no lo recibían se iba, Él mismo por su espíritu nos va a dar la impresión de que ha llegado la hora de marchar. Sus providencias serán claras, distintas, y nos indicarán a nosotros que hemos de hacer entonces la remoción de nuestra vida y de nuestra adoración de ese sitio a otros donde se aprecien nuestros esfuerzos. En este sentido, hermana querida, el yo debe desaparecer. No es que no me miran, no progresan, no lo hacen, no, tal vez podríamos vernos afectados inconscientemente de eso, no digo que sea su caso, pero podría suceder porque el diablo es así, la naturaleza también, pero nunca lograremos discernir ahora los resultados que pueden estar teniendo en el corazón de una persona. Tal vez allí en el que menos notorio es, el que menos uso de notoriedad hace, esa persona puede estar recibiendo la impresión del Espíritu que usted no ve ni es consciente. Y por esa alma, Dios la puede tener en ese lugar. Entonces, mis hermanos queridos, que no nos sature y sobresature como una cierta impaciencia y el considerar que ya no oyeron y me voy. Yo generalmente, aunque yo no soy el modelo, ¿no? Y me puedo equivocar, puedo pecar en esto, digámoslo así, pero generalmente no hago uso de esa experiencia, no. Yo siempre espero y agoto. Yo sé que hay que agotar tiempo, siempre lo hago. Y he visto en muchos casos cómo la impresión de Dios es la que me ha movido para no visitar unos ciertos hogares donde realmente no se ve ningún crecimiento, ninguna respuesta ni nada. Pienso que en esto sí que debemos estar en la sombra del Omnipotente. Número 2. Las maneras de sanar la enfermedad son diversas hoy por hoy. Nosotros siempre tenemos la inquietud, y ese es el interrogante que se ha planteado, el número 2. O sea, ¿por qué no se presentan milagros como los de la antigüedad? ¿Por qué no sanamos así? ¿Cómo es que hay que hacerlo? Bueno, Elena White dice, por ejemplo, en el ministerio médico, que los sanatorios ahora son imprescindibles, dice ella, esos centros de salud. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, hermanos? En primer lugar, para que el individuo no se va a llenar de orgullo, no estamos listos tal vez para eso, que es el primer factor, no estamos listos. Esa promesa que leí ahora del conflicto de los siglos, mensaje final de Dios, que vendrán siervos de Dios y pondrán las manos sobre los enfermos, vieron que allí dice que tendrán rostros
resplandecientes de santa consagración. Entonces nunca se atribuirán el mérito y la gloria a sí mismos. Tal vez no hemos llegado a las instancias de eso porque no estamos participando del tiempo del refrigerio y del derramamiento del Espíritu, y en la condición enferma en la cual todavía estamos. ¿Cómo pondríamos la mano sobre un enfermo y que éste se levantara de su silla de ruedas, o del hecho de condición terminal, que lo hace ya un paciente terminal? Imagínense, eso nos destruiría. Eso por un lado. Por el otro, según dice el Ministerio Médico, es necesario nuestros sanatorios. ¿Por qué razón? Porque el diablo va a falsear esa obra. Y entonces el Señor no quiere, pues, que esa falsificación vaya a engañar a muchos. La esencia del Evangelio, hermanos, cuando es la restauración, es la salvación del hombre y devolverlo a la imagen moral del Señor. Entonces un milagro de eso lo que podría hacer es confundir a la persona para que luego siga de una manera torpe en sus mismos hábitos de vida, no hace nada por atender los reglamentos que Dios fijó. En otras palabras, no entraría en armonía con el plan de Dios, pero caería bajo un engaño y estaría simplemente como un religioso. Mateo 7, 22 y 21, 22 y 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y luego dice: muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagros, lanzamos fuera demonios, cuántas cosas hicieron, pero Jesús no estaba detrás de todo eso. La obra que hicieron ellos, el corazón de ellos y las personas no fueron inducidos a reverenciar la ley de Dios, porque el versículo 23 tiene una palabra en griego que es anomían, y es hombres al margen de la ley, es decir, que no se conforman a los principios. Y ya hemos visto que el que nos diseñó puso una ley moral, hermanos, para la mente, pero una ley natural y física para el cuerpo, y que desatender la ley física es violar la ley moral. Esas dos cosas no se pueden separar. Hay una hermosa interrelación entre ellas, y Dios, que es el dador, nos pide que seamos consecuentes en este sentido. Hacer un milagro para que la gente siga en sus torpezas dietéticas, de hábitos y de estilo de vida no tiene ningún sentido, ¿no? Cuando ya todo esto nos empuje al final y no haya mucho lugar para hacer tratamientos así largos y prolongados, y estemos en la culminación de la obra, todos esos milagros volverán a presentarse. Debemos estarnos preparando de todo corazón para ello, con el único propósito de beneficiar a la humanidad y darle gloria a Dios y quitarle el dolor a este mundo y hacer almas para el reino de los cielos. Pero ¿quién se niega hoy? ¿Quién se rinde? ¿Quién paga el precio? ¿Quién deja que Jesús sea la manifestación de su vida? Esa es la garantía de eso, esa es la condición, ese es el primer paso y ese es el requisito. Por ahora, pongamos el barro, llevémoslo al sanatorio y allí imperceptiblemente se va haciendo el trabajo, pero es un trabajo de redención en el sentido de la palabra. Se está reeducando al individuo, enseñándole que sus malos hábitos de vida y la violación de sus leyes los tienen en una condición verdaderamente pobre. Y al devolverlo a eso y al tratar de generar, por gracia de Dios, nuevos hábitos, se presentan resultados extraordinarios para el alma y el cuerpo. Leímos el Ministerio de Curación. El siguiente interrogante: ¿cómo manejar esa cuestión de los transgénicos y el mercado, no solamente estadounidense, sino también acá en Colombia y de Latinoamérica? Pues realmente está infestado de productos manipulados, por ejemplo el trigo canadiense, la soya de las Pampas, el maíz de Monsanto. Ay, hermanos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Saben qué hago yo? ¿Qué hemos hecho? Hemos llevado nuestra propia soya y les hemos hablado de la desgracia de la modificación genética. Les hemos mostrado cómo es la cosa con las semillas nativas y hemos entonces implementado dentro de nuestra herramienta misionera una que es otro apéndice, ¿no? ¿Qué es? Pues hablarles acerca de la agricultura ecológica, de hacernos restauradores. Y si en aras de proteger nuestra salud integral, ¿verdad?, la gente está buscando el asunto, pues tratar de impactarlos, porque esto es un impacto lo que hace. Esto es un impacto en la mente del individuo acerca de un plan que Dios reveló hace mucho tiempo para anticiparse a esta desgracia y a este cruel desenlace. Que siembren,
¿qué más podemos hacer? Ahora, si no tenemos más, si no hay nada más que hacer, pues yo diría que entre lo malo, lo menos malo. Entre lo malo, lo menos malo. Aunque estoy bajo un cuestionamiento profundo y serio, agradezco esta pregunta. ¿Cuál es el cuestionamiento? Yo no sé qué es peor. Si un transgénico, por ejemplo, una leche de soya transgénica o una leche de soya de vaca. Yo ahí en ese caso me quedaría con lo que es menos malo, si tuviese que hablarle a la gente en esos términos, ¿no? Que el Señor nos dé sabiduría. Yo presentaría el mensaje de Dios diciéndole que es perentorio que cada uno derive su sustento de las cosas que sabe que verdaderamente tienen la bendición de Dios y no han experimentado toda esa transformación que hacen los científicos, ¿no? Pero si no, entonces conducirlo con los que tienen hasta que el Señor haga el impacto en la mente de ellos. Pero no nos podemos cansar de trabajar y de servir. Interrogante siguiente, ¿qué son los transgénicos? Bueno, la manipulación genética ha llevado a los genetistas, a la ingeniería genetista, a hacer implantes, digamos así, de genes. Los genes son los que codifican la información genética para determinar lo que un individuo es, ¿no? Entonces dan, por ejemplo, la información para el color de tu cabello, el color de tu tez, de tus ojos, la estructura de tu cuerpo, la anatomía, etcétera. Entonces, eso es lo que se llama, por ejemplo, el fenotipo. El fenotipo es el reflejo de lo que está codificado. Es decir, lo que nosotros somos por fuera. Soy delgado, soy gordo, soy blanco, soy negro, pelo rizado, pelo liso, etcétera. La voz. Pero el genotipo es ese código genético que está allá adentro. Y oigan esto, ese código genético es particular de cada individuo. No hay dos que lo tengan igual. Ese código genético es particular de cada especie. Así que los perros tienen el código genético que los hace perros. Los gatos tienen código genético que los hace gatos. Pero el espécimen humano tiene un código genético que lo hace hombre. Y es diferente del maíz, de la soya, del frijol, del gato, del perro. Si tú te atreves a cruzar genes entre dos especies distintas, es decir, entre un perro y el hombre, o entre el maíz y frijol, estás yendo contra natura. Estás desafiando las leyes de la naturaleza. Estás diciéndole a Dios que se equivocó. Yo leí la otra vez, una uva con mayor contenido de resveratrol, simple y sencillamente la hicieron resistente a las heladas, creo que era así, con un gen de salmón. ¡Qué horror! Los transgénicos son, comillas, dizque la oferta nutricional para un mundo en hambre. Y todos aquellos que se atrevan a hacer lo contrario van a generar, según ellos, un impacto ecológico y eso va a ser condenable y punible. Los adventistas sabemos eso y tenemos que hacer un acopio de nuestras semillas. Eso se volvió un problema, eso va a ser condenable desde los estamentos jurídicos. Pero la manipulación genética, que es el cruce de genes entre dos especímenes distintos, es en contra del programa de Dios. Ellos dicen, pueden generar alergias, se reservan todo lo demás. Pueden generar alergias, hay una reserva de los demás, dicen que son muy buenos, pueden generar alergias. Pero hace poco asistí a un documento en el cual decía ese documento, y es lógico, por lo que hemos estado estudiando del ser como sistema, que afectan profundamente la espiritualidad y la mente del individuo. Saquen conclusiones ustedes. Termino esta pregunta. Un producto modificado genéticamente es aquel que ha sido alterado en su código genético o en su genoma, trasplantándole genes de otro espécimen. Y eso no puede ser. Última pregunta. La de la hermana Fe. Hermanita Fe, yo estoy seguro que muchas veces el diablo a algunos de nosotros ha querido despertarnos
para que tratemos de hacer nuestro compromiso con Dios cuando esto se ha convertido simplemente en un paliativo de una conciencia intranquila. Es decir, lo estamos haciendo como un requisito, como una cosa allí que hay que cumplir. Entonces el diablo ha entendido la situación y ahora nos quiere despertar para que sigamos en el engaño, nos pone a leer la Biblia, pero luego nos presenta distractores, nos da sueño, ¿verdad? Cuando hacemos la oración se nos va la mente a otra cosa, balbuceamos lo que no es, le pedimos a Dios, en fin, hay una serie de ruidos y de distracciones presentadas por aquel que nos despertó, pero es muy distinto cuando la impresión viene de Dios y tú te sumerges en la presencia del Altísimo. Si antes era faltando un cuarto para las 4 y ahora es a las 2:30 que se va el sueño, pero coges tu Biblia, oras por ti, por la familia, por los hermanos y por los proyectos de la red, y oras por todo eso, y sientes la voz de Dios, la presencia cálida del Altísimo, y esa atmósfera, ese hechizo, ese imán, esa cosa que tiene tan hermosa, permítanme utilizar la palabra hechizo, ese campo magnético, podemos tener la convicción que quien nos está llamando a eso es aquel que nos dice, sean sobrios y velen, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor de ustedes buscando a quien devorar. Entonces, no tengamos la menor duda, si la experiencia es esa, que eso proviene de lo alto, y agradezcámosle a Dios. Ánimo y adelante, hermana Fe, sea fuerte, haga ese patrón y verá riquísimos resultados. Que Dios me guarde a todos los hermanos. Nos restan unos segundos para orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu compañía. Gracias por el plan revelado que es exitoso. Y gracias por las promesas de renovarnos, revitalizarnos, regenerarnos. Si estamos en la tónica de hacer tu voluntad y colaborar contigo en la salvación del mundo, poniendo todo en las manos de Dios y sobre el altar. Muchas gracias. Bendice este proyecto del Ministerio de Curación y de la red, a todos los que sirven ahí, a sus directores, a los hermanos que se conectan. Bendice las diferentes necesidades de estos hermanitos hoy, sus hogares. Bendice a la hermana Candy, oh Señor, me permito tomar ese nombre, sin excluir a todos los demás. Bendícelos, bondadoso Señor. Bendice también a un servidor y lo que se hace y los planes para este resto del año. Y por favor permite que este trabajo traiga enormes y benditos resultados para tu gloria y para bien de la humanidad. Perdona nuestros pecados y asístenos con tu presencia y tu espíritu hoy y siempre. En el nombre del Señor Jesús te lo imploramos. Amén.